Mm. Mm. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la toxicología ya en nuestra última clase online. La próxima clase ya es presencial y después ya tenemos solamente el examen. Para la próxima clase va a ser netamente práctica. Si es que pueden llevar, si es que tienen, ¿verdad? Pueden llevar su aparato para tomar la presión. Vendas también quedamos en que íbamos a llevar para poder practicar. Y también íbamos a ver un poco lo que sería la parte de primeros auxilios, ¿verdad? Entonces la próxima clase va a ser netamente práctica, ¿verdad? Y en el examen va a entrar hasta lo que vemos hoy, ¿verdad? Hasta lo que es toxicología, ¿verdad? Sería netamente entonces el sistema nervioso central, si no me equivoco, ¿verdad? Dos diapositivas tenemos ahí. Y ¿verdad? De toxicología. Bueno, hablando un poco sobre la toxicología, la toxicología en sí es una ciencia que estudia los efectos adversos, ¿verdad? Que tienen las sustancias químicas, también pueden ser físicas o biológicas, en los organismos vivos, ¿verdad? Ratito. El objetivo principal, ¿verdad? De la toxicología es comprender cómo las sustancias o por qué las sustancias pueden causar o nos pueden llegar a causar algún tipo de daño, evaluar también el riesgo, estando expuestos, ¿verdad? A algún tipo de sustancia, algún tipo de gas, evaluar el riesgo, ¿verdad? Asociado a la exposición y desarrollar estrategias para poder prevenir o tratar en sí las intoxicaciones. Como sabemos nosotros, pues no solamente nos podemos intoxicar consumiendo algo o comiendo o tomando algo, sino también nos podemos intoxicar tocando algo o también podemos intoxicarnos si estamos inhalando algún tipo de gas tóxico también, ¿verdad? Algunos conceptos claves de lo que es la toxicología, nosotros tenemos que saber qué es un tóxico, ¿verdad? Un tóxico es cualquier agente, ya sea sustancia química, algún tipo de energía, algún agente biológico, que es capaz de producir una respuesta adversa en el sistema biológico. La toxicidad es la capacidad propia de una sustancia para causar algún tipo de efecto adverso en un ser vivo. Se relaciona siempre con la dosis y las condiciones de exposición. Cuando una sustancia
tiene mayor toxicidad, quiere decir que se necesita menos concentración o menos dosis para que cause esos efectos tóxicos e inclusive puede necesitar menos tiempo de exposición, ¿verdad? Para que nos pueda llegar a causar un efecto tóxico. Tóxica, mucha más dosis, mucho mayor tiempo de exposición para que nos pueda llegar a causar a nosotros un efecto tóxico. Entonces, para tener en claro, tóxico es una sustancia, es el agente, ¿verdad? Que puede llegar a producir una respuesta adversa y la toxicidad es la capacidad que tiene ese tóxico para causar esos efectos adversos. Tenemos también ahí el órgano diana, el órgano o sistema biológico que es más sensible o afectado por un tóxico específico. Si nosotros consumimos o inhalamos algo, obviamente el sistema respiratorio va a ser el más afectado. Si consumimos, capaz el sistema digestivo ahora va a ser mucho más afectado. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que son hepatotóxicos, que quiere decir eso, que afectan o dañan en ciertas dosis o en dosis muy elevadas, afectan al hígado. O sea, el órgano diana es el sistema biológico que es más sensible o que sale más perjudicado ahora en contacto con ciertos tipos de tóxicos, ¿verdad? Luego está la dosis. La dosis es la cantidad de una sustancia que entra en contacto con un organismo. La dosis hace al veneno, lo que significa que incluso, ¿verdad? Una sustancia puede ser una sustancia que no, en teoría no tiene que ser perjudicial para nosotros, puede llegar a ser tóxica en elevadas dosis, en una concentración muy elevada. Por ejemplo, nosotros si consumimos moderadamente el azúcar, a nosotros no nos va a causar absolutamente nada, pero si vamos consumiendo demasiado azúcar, eso puede llegar a ser tóxico para nosotros, puede hacer que haya demasiada concentración o demasiada cantidad de glucosa en la sangre y eso va a perjudicar en lo que es la circulación, en lo que es el corazón, en lo que es el riñón, o sea, va a afectar un montón de órganos, inclusive nos puede llegar a causar la muerte. Otro ejemplo, por ejemplo, la sal. La sal también es una sustancia que nosotros en dosis no tan elevadas no nos causan ningún tipo de daño, pero si consumimos de más, si consumimos grandes cantidades de sal, puede llegar a ser tóxico, nos puede llegar a causar una crisis hipertensiva, un infarto, un derrame, o sea, un problema cardíaco inclusive. La dosis, la DL50, la dosis letal 50 es la dosis de una sustancia que se espera que cause la muerte del 50% de la población de organismos expuestos experimentalmente. Es un indicador de toxicidad aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que se hizo un experimento, o sea, experimentalmente se sabe que mientras que la dosis letal 50 sea menor, ratito, mientras que la dosis letal 50 sea menor, o sea, cause la muerte de menor persona, quiere decir que la sustancia, el tóxico en sí no tiene tanta toxicidad, pero en contraposición, si la cantidad de fallecidos es mayor, ¿verdad? En esas dosis letales 50 quiere decir que el tóxico en sí tiene una alta toxicidad. Como habíamos hablado hace rato, tóxico es el agente, es la sustancia en sí y la toxicidad es la capacidad que tiene ese tóxico para generarnos a nosotros algún tipo de efecto adverso. Son dos cosas diferentes. Exposición es el contacto de un organismo con una sustancia tóxica. La vía, como les dije hace rato, no es netamente que nosotros podemos intoxicarnos porque comimos algo, sino que puede ser inhalatoria, puede ser dérmica, o sea, podemos estar en contacto también, ¿verdad? Y nos puede llegar a causar una intoxicación. La duración y la frecuencia de la exposición también son cruciales, no es lo mismo
O sea, nosotros si estamos expuestos, que se dio al humo del cigarrillo una vez, no va a ser perjudicial como como si estuviéramos expuestos al humo del cigarrillo todos los días durante 2, 3 horas, ¿verdad? Sí o sí religiosamente todos los días. Es totalmente diferente. Que nosotros inhalemos una vez durante 1 minuto, 2 minutos, es totalmente diferente a que estemos expuestos y estemos inhalando 1 o 2 horas durante todos los días, durante 5 días, 6 días a la semana. La intoxicación es la manifestación de efectos adversos resultantes de lo que es la exposición a una sustancia tóxica. Puede ser aguda, hay reacciones a las que aparecen en el momento, como por ejemplo, qué sé yo, inhalamos algún tipo de humo, entonces nosotros podemos llegar a manifestar tos, ¿verdad? Tos, podemos empezar a estornudar, nos puede llegar a afectar un poco la visión. Y luego están los crónicos, ¿verdad? Que son los efectos que van apareciendo con el tiempo, que son ya enfermedades respiratorias, por ejemplo, algún tipo de cáncer, ¿verdad? Que puede llegar a aparecer, ¿verdad? Como por ejemplo una exposición continua a lo que es la nicotina, ¿verdad? Se relaciona, ¿verdad? Con lo que es el cáncer de pulmón. Y luego está el mecanismo de acción, la forma en la que el tóxico interactúa con los sistemas biológicos para producir, ¿verdad? El efecto. Eso depende mucho principalmente de la vía, o sea, la forma de exposición, la forma en que nosotros tenemos contacto con el agente tóxico. La clasificación de los tóxicos se pueden clasificar de distintas maneras según diferentes criterios. Y nosotros, si vamos a clasificar según su origen, podemos encontrar los tóxicos naturales y sintéticos. ¿Cuáles son los naturales? Son, por ejemplo, los metales pesados, como por ejemplo el plomo, el mercurio, el asbesto, que son minerales que se encuentran, ¿verdad? En la naturaleza en sí, ¿verdad? Son materiales presentes eh, en algunas partes, ¿verdad? En algunos componentes, ¿verdad? De la casa, principalmente como por ejemplo el plomo, ha constituido algunas cañerías, unos desagües tanto ya constituidos por plomo, la pintura también. El mercurio, nosotros tenemos que, por ejemplo, los termómetros, ahora sí es que tenemos todo ese tipo de termómetros. También están los termómetros de mercurio, ¿verdad? Que puede llegar a ser también una fuente de, de riesgo, ¿verdad? Ante un tóxico, ahora si es que se llega a romper. Luego están los vegetales, que son las toxinas de plantas, los alcaloides glucósidos y cianogénicos, que nosotros sabemos que hay vegetales, hay plantas en sí, ¿verdad? Que son tóxicas, que nos pueden llegar con el contacto, ¿verdad? Con esa planta, ¿verdad? De la piel, nos puede llegar a causar algún tipo de irritación, ¿verdad? O de algún tipo de lesión en lo que es la parte dérmica, en la parte de la piel. Luego están los animales, ¿verdad? Que nosotros sabemos que hay animales y también insectos, ¿verdad? Que pueden llegar a tener venenos, ¿verdad? Que está dentro de lo que es sus- uno de sus mecanismos de defensa, ¿verdad? Que pueden llegar a tener, ¿verdad? Que son también tóxicos para nosotros, ya sea serpientes, arañas, escorpiones, algún tipo de insecto también, como por ejemplo las hormigas. Y luego están los bacterianos, que son las toxinas bacterianas, como el botulismo y el tétano, ¿verdad? Que son toxinas que generan ciertos tipos de bacterias que nosotros podemos llegar a contraer, ¿verdad? Si estamos en contacto, ya sea porque consumimos algún alimento contaminado o si es que por ahí nos lesionamos, ¿verdad? Con algún tipo de material que esté o que tenga presente uno de esos tipos de bacterias en su superficie en sí, ¿verdad? Luego están los sintéticos, que son productos químicos industriales, los plaguicidas, los fármacos, los aditivos alimentarios, ¿verdad? Todo eso también en dosis muy elevadas y durante tiempos muy prolongados, como habíamos dicho hace rato, que la toxicidad depende mucho de la dosis y también del tiempo de exposición, ¿verdad? Pueden llegar a ser tóxicos también para nosotros.
Por su estado físico, nosotros tenemos los sólidos, que son los polvos, las partículas, ¿verdad? Que son un poquitito más anchas o un poquitito más gruesas que los polvos. Luego tenemos los líquidos, que ahí podemos hablar los solventes, los ácidos, las bases, ¿verdad? Que tienen distintos tipos de mecanismos de toxicidad dependiendo de la forma, ¿verdad? Que uno entra en contacto. Los gaseosos, que son los monóxidos de carbono, el cloro, los gases irritantes, ¿verdad? Que también pueden llegar a causarnos distintos tipos de lesiones en sí, ¿verdad? Siempre dependiendo de la dosis, de la exposición y de la forma en que uno entra en contacto, ¿verdad? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, nos tiren humo de nicotina, ¿verdad? Por la espalda, ¿verdad? El humo entra en contacto con nuestra piel, no nos va a hacer nada a que alguien esté usando ese humo del cigarrillo por nuestra cara y que nosotros estemos inhalando. O sea, es diferente, ¿verdad? Ahí sí nos puede llegar a la larga a nosotros causar algún tipo de efecto, ¿verdad? Luego tenemos por su mecanismo de acción, están los corrosivos. Dentro de los corrosivos, ¿qué hacen los agentes corrosivos? Causan una destrucción tisular directa. ¿Qué quiere decir? Producen una destrucción de tejido, principalmente de la piel, ¿verdad? Que es la que está, es la primera barrera, ¿verdad? Que tenemos nosotros y es el órgano que está de cara al exterior, ¿verdad? Ahí tenemos los ácidos, tenemos las bases fuertes. Luego están los irritantes que producen una inflamación en los tejidos, ya sea la piel o si nosotros, por ejemplo, inhalamos, va a producir la inflamación, ¿verdad? De las vías respiratorias. Ahí tenemos los gases, los solventes. Luego están los neurotóxicos que afectan principalmente lo que es, como dice su nombre, afectan el sistema nervioso. Están los órganos fosforados, los metales pesados, ¿verdad? Los metales pesados, como habíamos hablado hace rato, por ejemplo, el plomo, uno de los principales. Los hepatotóxicos son los que dañan el hígado, por ejemplo, el paracetamol es en dosis muy elevada, tampoco dosis demasiado elevada. Realmente el paracetamol es una dosis que tranquilamente uno puede estar consumiendo en el día a día y no se da cuenta, puede llegar a ser o puede estar, llegar a inflamar el hígado, ¿verdad? Porque generalmente más de 2 gramos de paracetamol por día ya puede llegar a ser o puede llegar a la larga a producir un tipo de, de inflamación en el hígado y 2 gramos serían 4 pastillas de paracetamol de 500 al día, ¿verdad? Más de 4 ya nos puede llegar a estar afectando, a dar un toque en la parte hepática en sí, ¿verdad? Luego están los nefrotóxicos que afectan los riñones, son por ejemplo los metales pesados, algunos antibióticos también, porque son medicamentos muy fuertes. Los hematotóxicos que producen daño en lo que es la sangre o en lo que es la médula ósea, como por ejemplo los productos que tienen benceno, que producen alteraciones en lo que es la formación y producción, ¿verdad? De las células sanguíneas. Luego están los carcinógenos, ¿verdad? Carcinógenos que inducen la formación de cáncer, ¿verdad? O eh, que tienen una relación, ¿verdad? Con algún tipo de cáncer, como por ejemplo está el benceno, algunos colorantes también. Los mutágenos, ¿verdad? Que causan alteraciones genéticas, ya sea la radiación, algunos productos químicos también pueden llegar a producir una mutación en algún tipo de gen y eso nos puede llegar a causar algún tipo de malformación, ya sea en nuestro cuerpo o en el caso, ¿verdad? De que si que sea una mujer, eh, puede llegar a pasarle esa mutación, ¿verdad? A su hijo. Y también nos puede llegar a causar una mutación que a la larga nos pueda llegar a generar un tipo de cáncer. Teratógenos, ¿verdad? Que provocan malformaciones en lo que es en el feto, ¿verdad? Si uno cuando está embarazada está expuesto, ¿verdad? A un tipo de, de tóxico, por ejemplo, el alcohol, la bebida alcohólica durante el embarazo o sea, nos pueden llegar o pueden llegar a producir malformaciones en el feto,
Los sensibilizantes, ¿verdad? Que provocan una reacción alérgica tras la exposición repetida, o sea, uno si está expuesto repetidamente a algún tipo de gas o algún tipo de químico, ¿verdad? Puede llegar a, a tener o llegar a desarrollar algún tipo de alergia, ¿verdad? Una de las principales reacciones alérgicas que se tienen, las más comunes, por ejemplo, a los detergentes o a, por ejemplo, al hipoclorito o algún químico, algún producto de limpieza, ¿verdad? Uno que está continuamente en exposición a eso, uno puede desarrollar reacciones alérgicas, se le puede llegar a tener picazón en la mano o inflamación inclusive. Y luego están los asfixiantes que impiden lo que es el suministro de oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, está el monóxido de carbono, el cianuro, ¿verdad? Que si nosotros inhalamos eso, compite dentro de nuestro cuerpo con el oxígeno y generalmente ganan este tipo de compuestos. Entonces, como nosotros en vez de estar proporcionándole oxígeno a nuestros órganos, le estamos proporcionando monóxido de carbono y eso va a hacer que empiece a morir, ¿verdad? Las células de nuestro cuerpo. Tóxicos relacionados con los medicamentos. La toxicología de los medicamentos es la rama en sí fundamental de la toxicología que se centra en el estudio de los efectos adversos de los fármacos y que pueden llegar a causar en el organismo, ya sea por una dosis excesiva que se llama sobredosis, un uso inadecuado o una interacción con otro tipo de sustancias o por inclusive una sensibilidad individual, ¿verdad? Una persona que sea alérgica a algún tipo de medicamento. Comprender un poco, ¿verdad? Este tipo de aspectos o este tipo de características de los medicamentos va a garantizar la seguridad de los pacientes y vamos así poder prevenir cualquier tipo de complicaciones, inclusive la muerte. Los medicamentos pueden llegar a causar toxicidad a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, uno es por una exageración del efecto farmacológico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros, por ejemplo, consumimos una dosis excesiva, puede intensificar los efectos deseados hasta convertirlos, ¿verdad? En algún tipo de efecto perjudicial. Por ejemplo, una hipotensión severa por un antihipertensivo. Si nosotros agarramos y estamos con una hipertensión y tomamos un medicamento que nos recetó, en vez de tomar una pastilla que es la recetada, nosotros agarramos dos, tomamos dos o tomamos tres pastillas. Al mismo tiempo, eso va a hacer que nuestra presión pueda caer muy bruscamente, ¿verdad? Y nos pueda llegar a ocasionar múltiples problemas, inclusive nos puede llegar a la muerte. Luego está el objetivo del medicamento, puede también llegar a afectar a otros sistemas o receptores además de lo que es el objetivo principal. Eso nosotros también habíamos hablado cuando vimos farmacología uno, habíamos hablado de algunos efectos, si antes se van a acordar los efectos secundarios, los efectos adversos, y por ejemplo, los antihistamínicos, nosotros habíamos hablado en aquel momento que uno de los efectos fuera de lo que es el efecto antihistamínico, era el de producir la sedación, ¿verdad? Una persona que consume está un poco más caigüe, está más cansado y tiene muchas más ganas de dormir, o sea, le noquea literalmente ciertos antihistamínicos. Metabolitos tóxicos, algunos medicamentos se metabolizan dentro del cuerpo y pueden llegar a producir sustancias más tóxicas. Eso es lo que pasó con el paracetamol, que una vez que se metaboliza en el hígado se producen ciertos metabolitos que van a producir o van a producir el daño, ¿verdad? En el tejido hepático, van a producir lo que es la inflamación del tejido hepático y si eso no se corta, ¿verdad? Si uno continuamente está con esa inflamación, eso va a producir la muerte de ese tejido, ¿verdad? Ese tejido hepático, se va a producir la cicatrización del tejido hepático. Esa parte del tejido, estar cicatrizado, ya no va a ser funcional, o sea, ya no va a poder
cumplir con las funciones que tiene el hígado, ¿verdad? Y a medida que vaya aumentando ese tejido cicatrizado, el hígado va a estar funcionando peor, ¿verdad? Luego están las reacciones de hipersensibilidad o alergias, que son respuestas inmunes exageradas al fármaco, que pueden ser graves y no relacionadas con la dosis. Una persona, sabemos ahora que una persona que es alérgica, eh, no importa la dosis, ¿verdad? O no importa la cantidad, ¿verdad? Que esté consumiendo, al estar en contacto, al consumir una pequeña cantidad, ya le va a generar una reacción alérgica. Eh, Qué sé yo, por ejemplo, hay personas que son alérgicas al polvo, hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a algunas frutas, algunos frutos secos, ahora que comen eso, ahora automáticamente se les inflama todo, principalmente las vías respiratorias o la vía o el tracto digestivo, o por ejemplo, tienen síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Tipo se van de cuerpo. Y eso no tiene nada que ver con la dosis, ¿verdad? Es una persona reacciona en contacto, ¿verdad? Con una sustancia, no reconoce, o sea, reconoce esa sustancia, por ejemplo, la frutilla, reconoce la frutilla como si fuera que es un patógeno, como si fuera que es una superbacteria que está ingresando dentro de nuestro cuerpo. Entonces se empieza a activar el sistema inmunitario y ahí se inflama, tenemos fiebre, eh, qué sé yo, si se inflama la vía respiratoria no podemos respirar, tenemos tos, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Que empezamos a sentir, ¿verdad? Y luego está la idiosincrasia, ¿verdad? Que eran reacciones, que habíamos hablado también, en farmacología uno, que eran reacciones adversas, pero que son impredecibles, que no se sabe por qué, pero o sea, se sabe que puede ocurrir, pero no se sabe por qué. No hay ninguna relación todavía de algún tipo de gen o de... No se sabe, pero se sabe que puede ocurrir, pero no se sabe el por qué. Entonces son reacciones adversas impredecibles que ocurren en un pequeño porcentaje de pacientes debido a factores genéticos o metabólicos individuales. O sea, literalmente no se sabe bien por qué puede llegar a ocasionarle ese tipo de efecto, pero como se ve en varias personas el mismo efecto, lo más... lo más común es que haya algún tipo de gen o algún tipo o algún tipo de reacción metabólica que esté relacionada con esa enfermedad o con ese fármaco que produzca ese efecto de idiosincrasia en sí. Factores que influyen en lo que es la toxicidad. Por ejemplo, uno de ellos es la edad. Los niños y ancianos son mucho más vulnerables debido a las diferencias en lo que es el metabolismo, la forma que tienen ellos de poder procesar y de poder metabolizar y de poder eliminar ese, ese tóxico dentro de lo que es el organismo. Por eso son los más afectados. El estado de salud también, hay enfermedades hepáticas o renales que van a disminuir la capacidad que tiene el organismo de poder metabolizar y poder eliminar el cuerpo, o sea que va a estar circulando mucho más tiempo. Eso va a hacer que los efectos sean más duraderos, mucho más intensos. Las interacciones medicamentosas también, si nosotros agarramos y mezclamos o tomamos varios medicamentos de forma conjunta, eso va a potenciar la toxicidad de uno, inclusive de ambos. La genética también, las variaciones genéticas pueden influir en cómo un individuo metaboliza un fármaco, lo que eso puede llegar a afectar en su eficacia. Puede ser que metabolice mucho más rápido, eso quiere decir que los efectos del medicamento no le va a durar demasiado porque rapidísimo ya está eliminando. O si el paciente metaboliza muy lento, eso quiere decir que hay que cuidar o hay que espaciar mucho más el tiempo de administración, porque si nosotros administramos otra dosis y el paciente todavía no está metabolizando y no está eliminando todavía todo el medicamento que consumió anteriormente,
Eso va a hacer que se pueda llegar a una dosis tóxica, ¿verdad? O sea, mucho más fácil que llegue a una dosis tóxica. La vía de administración, algunas vías pueden llevar a una absorción más rápida y niveles sanguíneos muy altos, también hay que atender bastante. La vía de administración en la que hay que tener demasiado cuidado es la intravenosa, que es la que va directamente a las venas, porque es la que actúa mucho más rápido. Las medidas de prevención de intoxicaciones para usar los medicamentos de forma segura y evitar intoxicaciones es esencial, ¿verdad? Que uno primeramente le conozca al paciente en sí, saber, ¿verdad? La edad, si tiene algún tipo de enfermedad de base, o sea, si está tomando algún tipo de medicamento aparte, o sea, todo uno tiene que saber, se tiene que informar, por eso siempre, o generalmente uno cuando se va a tratar de algo, el médico le pregunta, ¿vos estás tomando algún tipo de medicamento o estás tomando algún tipo de vitamina? Algo, siempre te pregunto, ¿verdad? Justamente para evitar, ¿verdad? Algún tipo de interacción con otro tipo de medicamento, ¿verdad? Entonces, para que el medicamento que le dé al paciente, el paciente pueda tomar con toda seguridad, ¿verdad? Y no haya ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Si es que toma de la forma en la que el médico le está indicando. Eh, Va a terminar esta reunión y ya les espero en el otro link para continuar y ya les libero después.